El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos dice que no les explicaba todo sino en parábolas para que lo entendieran. Yo no sé si nosotros seamos capaces de entender, al menos a mí me cuesta muchísimo, ¿verdad? Seguramente porque soy como esa copa que estaba encima del pino, ¿verdad? Que aspira a las grandezas y alcanzar el cielo y llegar hasta quién sabe dónde, ¿verdad? Y solo muchas de las veces por la propia fuerza y por la propia vanidad y por la propia soberbia. Y entonces viene el Señor, ¿verdad? Y la corta de tajo y la planta para que desde abajo pueda verdaderamente crecer, pueda poner los pies sobre la tierra. Es increíble, pues, cómo la enseñanza de este domingo en torno a la palabra de Dios sale a nuestro encuentro para poner de manifiesto la humildad, la sencillez, la verdad, y cómo Dios se vale precisamente de estas imágenes a propósito de la primera lectura para hacernos entender que su plan, que su proyecto de salvación no depende efectivamente de nosotros, sino que depende solo y únicamente de Él. Si nosotros hacemos un recorrido por la Sagrada Escritura y venimos haciendo historia de salvación en nuestra propia vida, en la vida de los profetas, en la vida de los apóstoles, en la vida de María, vamos a descubrir, por ejemplo, que en el cántico de la Santísima Virgen María dice claramente: derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Entonces podemos entender que la técnica, la pedagogía de Dios no es precisamente la de la apariencia, no es precisamente la de la imagen, sino de la fuerza interior, de la vitalidad que hay dentro
no solamente de las personas, sino dentro de las cosas, dentro de la creación. Y entonces sale Jesús y nos dice que el reino de Dios se parece a una semilla que en sí misma tiene una vitalidad que rompe la tierra, por diminuta que sea. En Israel, ¿verdad? Existe la planta de mostaza hasta el día de hoy, y bueno, cuando uno la ve y cuando ves la semilla dices, es que esto es increíble, no puede ser, ¿verdad?, que Jesús haya hecho referencia a algo tan diminuto y que compare con ella el reino de los cielos. Y es que efectivamente así es, pero claro, para que la semilla caiga en la tierra, es necesario que la tierra esté preparada, es necesario que la tierra esté labrada, es necesario que la tierra esté abonada, es necesario que la tierra esté fertilizada, es necesario que la tierra esté adecuada para que esa semilla caiga, ¿sí? Y con esa energía vital que tiene en su interior, pueda luego romper esa tierra, brotar, empezar a echar los tallos, las hojas, los frutos, los granos, la madurez y finalmente convertirse en pan, en el caso del trigo, en el caso de las espigas. Y nos dice el Evangelio, ¿verdad?, que la tierra en sí misma tiene precisamente esta forma de dar la vida. Si esto nosotros lo trasladamos a nuestra vida, si somos conscientes de verlo, entonces vamos a darnos cuenta que lo que primeramente recibimos antes que nada es esa vitalidad, es la vida. Dios nos hace nacer con una vitalidad interior capaz de transformar el universo entero. Y esa vitalidad la va a alimentar con la fe. La fe es precisamente esa gracia interior, esa fuerza interior, esa vitalidad que va haciendo que poco a poco el reino de Dios se vaya manifestando, se vaya revelando a través de nosotros. Esa vitalidad, esa fe, la alimentamos con la oración, la alimentamos con los sacramentos, la alimentamos con la vida de comunidad, la alimentamos con la vida de fraternidad y sobre todo la alimentamos con la relación con Dios. De tal manera que cuando nosotros verdaderamente descubrimos que somos como esa tierra que recibe toda esta gracia, entonces estamos capacitados para que luego las obras de caridad, las obras de misericordia, la compasión pueda brotar como signo del reino a través de nosotros. Podemos pensar constantemente, ¿verdad?, que la caridad, que la compasión, que la misericordia, pues quién sabe de dónde viene, como si fuera una práctica común, como si fuera algo que yo por naturaleza puedo adquirir y puedo incrementar y puedo desarrollar. No, porque pronto me voy a dar cuenta que mi caridad es caduca, que mi misericordia tiene un límite, que mi compasión llega un momento en que me harto en estar pensando en el mal del otro y ser compasivo con el otro tratando de experimentar el mismo dolor del otro. Pero cuando esto brota precisamente de Dios, ¿sí?, a través del Espíritu, que es la gracia en mí, que me va haciendo crecer y que va creando precisamente esa vitalidad en mí, entonces es posible. Y esto es precisamente el reino, que en algo tan sencillo, en algo tan simple, como puedo ser yo, como puede ser cada una de ustedes, cada uno que se abren a la fe, entonces se convierten en signo del reino. Y ese signo del reino, ¿verdad?, es algo tan pequeño, tan diminuto, ¿sí?, algo casi invisible que pareciera que no trasciende, que pareciera que no genera nada, que pareciera que no es capaz precisamente de un cambio universal. Y esto es absolutamente falso. Eso es lo que se pretende hacernos creer.
Y eso es lo que el mal va abonando en nuestra vida y en nuestra historia, para que nosotros digamos, para que nosotros pensemos que no tiene caso ser coherentes con el reino, que no tiene caso aspirar a esa vida eterna de la que nos hablaba la segunda lectura, que no nos creemos que vivimos desterrados. No entendemos que el reino, si bien es cierto que es necesario continuar generándolo aquí, recreándolo aquí, pero es un reino que nos va precisamente a lanzar hasta la eternidad. Si aquí no lo vivimos, si aquí no lo gozamos, si no somos capaces de entender esta realidad, no lo viviremos en la eternidad. Porque la eternidad se convierte en tiempo, en aquí y ahora, y el aquí y ahora se convierte en eternidad a través de esta experiencia que nosotros vamos viviendo. Entonces, la realidad es precisamente esa, ¿verdad? Que vivimos como forasteros, como peregrinos, como migrantes, anhelando la vida eterna. Pero al anhelar la vida eterna no es cambiar los ojos en blanco, ¿verdad? Y entrar en una mística, no sé de qué tipo. No, sino viendo precisamente la realidad que nos circunda y cuánto puedo yo ser signo del reino en medio de esta realidad. Y entonces ahí es precisamente donde esa semilla que es tan pequeña, que es aparentemente casi invisible, puede romper aún el suelo más árido. En Galilea hay unas partes totalmente desérticas y en esas partes es donde está la mostaza. Uno dice, ¿cómo va a ser posible que aquí haya brotado una semilla que es infinitamente más pequeña que la linaza? Que eso haya caído, que eso haya brotado, ¿sí? Aún sin lluvia, y que luego ahí los pájaros puedan hacer su casa, puedan resguardarse, puedan estar a su sombra. Entonces, la grandeza, el poder, ¿verdad? El querer estar por encima de Dios es lo que muchas de las veces nos limita para tener esta experiencia. Una experiencia que siempre, siempre hunde sus raíces en la humildad y en la sencillez. Y cuanto más profunda sea nuestra fe, y cuanto más profunda sea nuestra experiencia de Dios, y cuanto más profundo sea el anhelo de eternidad, más capaces vamos a ser también nosotros de abrazar al otro, de cuidar al otro, ¿sí? De proteger al otro, de hacer del otro parte de nuestra vida, como si fuéramos un arbusto, un árbol, donde los demás vengan, ¿verdad?, a resguardarse del sol, donde los demás vengan a refrescarse y donde los demás puedan vivir efectivamente como ciudadanos del infinito. Muchas de las veces nosotros tenemos miedo y nos cuesta entender esta dinámica del reino. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, porque es cuestión de una continua conversión. Es verdad que el reino ha irrumpido dentro de nosotros, por eso que hablábamos al principio, pero es absolutamente necesario que nosotros seamos capaces de creerlo y de vivirlo así. Creyéndolo y viviéndolo así, entonces tenemos la enorme posibilidad de transformar el mundo universo, ¿sí?, a un mundo de justicia, de paz, de amor y de verdad. A un mundo donde verdaderamente Dios reine y seamos capaces de manifestar su compasión y su misericordia. Tenemos precisamente esa vitalidad en nosotros que lejos de agotarse, que lejos de acabarse, ¿sí?, se alimenta y se fortalece con los sacramentos, con la vida de oración, con la vida de contemplación,
con la vida de penitencia, ¿sí? Entendiendo como penitencia, pues efectivamente optar siempre por lo que es bueno, por lo que es recto, por lo que le agrada a Dios y dejar nuestro egoísmo, dejar todo aquello que nos convierte en antisignos del reino. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de entender esto y ante todo y sobre todo que nos contemos entre los pequeños y los sencillos de este mundo para poder ser grandes en el reino.